Bienvenidos, mi nombre es Carlos Castro. Hoy vamos a ver los estimadores insesgados. Primero empezamos con el teorema de Rao-Blackwell. Tenemos primero una muestra de datos que denominamos Y y vamos a considerar un estadístico suficiente. Recuerden que este es el que mantiene toda la información relevante con respecto al parámetro de interés. Ahora, si tenemos una función de riesgo que sea convexa, podemos ver que la función de riesgo del estimador que es suficiente siempre va a ser menor que la función de riesgo que para cualquier otro estimador. Esto nos permite establecer una optimalidad con respecto a los estimadores que son suficientes. Es decir, si consideramos un estimador o una regla de decisión que sea suficiente, siempre vamos a tener un mejor desempeño comparativamente con otros estimadores. También vamos a eliminar la información irrelevante porque recuerden que la propiedad de suficiencia garantiza que mantenemos la información relevante con respecto al parámetro. Y por último, como estamos implementando un estimador que es una función que reduce la dimensionalidad, estamos logrando el mejor de todos los mundos. La reducción de dimensionalidad, pero garantizando un comportamiento óptimo de este estimador en particular con respecto a los demás. Ahora vamos a considerar un caso particular cuando tenemos una función de pérdida cuadrática, que ya la habíamos introducido anteriormente. En este caso, no es muy difícil demostrar que la función de riesgo la podemos reescribir como una parte que está dada por la varianza del estimador y otra parte que está dada por el sesgo al cuadrado del estimador. Por lo tanto, lo que podemos concluir es que si consideramos una función de pérdida cuadrática, que ya hemos considerado varios ejemplos de esta y hemos visto que es muy natural en el contexto de estimación, entonces vamos a poder simplificar la expresión de la función de riesgo en términos de estos dos términos. Y por lo tanto, vamos a escoger un estimador que tenga el menor riesgo si garantizamos en dos sentidos. Primero, que tenga la mínima varianza y segundo, que no tenga sesgo. Porque de esa manera vamos a tratar de encontrar o recuperar una función de riesgo para este estimador que sea la más pequeña posible con respecto a otro tipo de estimadores bajo la utilización de la función de pérdida cuadrática. Ahora consideremos una característica muy particular de los estimadores, que es esa propiedad de insesgamiento. Y vamos a considerar que estamos en una familia de estimadores, que es una clasificación de ellos, donde todos son insesgados. Y por lo tanto, un estimador que pertenezca a esta familia va a cumplir con esta propiedad. ¿Qué quiere decir? Que el valor esperado del estimador es igual al parámetro de interés. Otra forma de ver el insesgamiento, que es una propiedad en muestra pequeña, es considerar su equivalente en muestra asintótica, que es la consistencia. Y esto quiere decir que en la medida en que consideremos más datos, cuando calculamos el valor esperado de ese estimador, debe converger al verdadero valor del parámetro. Y eso es lo que estamos recogiendo bajo esta noción de insesgamiento. Ahora, si recogemos el resultado anterior que nos decía que la función de riesgo bajo la noción de que la función de pérdida fuera cuadrática se podía descomponer entre la varianza del estimador y el sesgo al cuadrado, en el caso particular en que tengamos un estimador insesgado, ese elemento del sesgo al cuadrado desaparece. ¿Por qué? Porque básicamente todo ese elemento se vuelve igual a cero. Y por lo tanto, en la familia de estimadores insesgados,
el riesgo está enteramente dado por la varianza del estimador. Por lo tanto, en esta familia, si tenemos dos estimadores, el estimador 1 y el estimador 2, y pertenecen ambos a la clase insesgada, entonces podemos ver que vamos a escoger el estimador 1 sobre el estimador 2, siempre y cuando la varianza del estimador 2 sea mayor a la varianza del estimador 1. Esta misma expresión la podemos recuperar si pasamos la varianza del estimador 1 al otro lado de la desigualdad y podemos ver que la diferencia entre las dos varianzas es una matriz positiva semidefinida para cualquier valor del parámetro. Antes habíamos visto ya un ejemplo donde sucedía esto, y era el caso del estimador de mínimos cuadrados, y es la propiedad que ustedes normalmente conocen como el teorema de Gauss-Markov, donde nos dice que si estamos considerando el estimador de mínimos cuadrados comparativamente con la clase de estimadores insesgados, entonces podemos demostrar que este estimador alcanza la mínima varianza y por lo tanto es el mejor entre esta clase de estimadores. Ahora vamos a considerar un resultado muy importante en estimación, que es lo que se conoce como la cota de Cramer-Rao. Primero, introducimos el contexto en el cual la estamos aplicando, que va a ser un modelo estadístico, que recuerden que es un modelo que me describe cómo se han generado los datos de la muestra Y a partir de un kernel o una medida probabilística que tiene una serie de parámetros que la describen junto con los datos. Partiendo de este modelo que describe cómo se generaron los datos, vamos a proponer en el segundo paso un estimador insesgado para el parámetro o los parámetros de interés. Y ahora, ¿qué nos va a decir esta cuota de Cramer-Rao? Nos dice que la varianza del estimador debe ser siempre mayor o igual que la expresión que tenemos aquí al lado derecho. ¿Qué dice esa expresión que tenemos ahí al lado derecho? Esa expresión, primero vamos a ver su versión más general, porque supongamos que estamos interesados en hacer inferencia no únicamente sobre el parámetro θ, sino sobre una función g de θ. Entonces, lo que nos dice la cota de Cramer-Rao es que la varianza de este estimador siempre va a ser mayor que una función cuadrática definida por la primera derivada de la función g de θ con respecto a θ, y en la parte interna tenemos el inverso de la matriz de información de Fisher. Esto nos está dando un valor mínimo de la matriz de varianza y covarianza para el estimador que se ha construido utilizando esos datos que provienen de ese modelo estadístico. Recuerden que la información contenida en ese modelo estadístico la podíamos capturar o medir a través de la información de Fisher. En el último resultado tenemos el caso particular en donde nos interesa hacer inferencias sobre el parámetro θ. Por lo tanto, vamos a suponer que g de θ es la identidad. Eso quiere decir que g de θ es igual a θ. Y por lo tanto, la cota de Cramer-Rao se simplifica y nos dice que la cota de Cramer-Rao es equivalente a que la varianza de un estimador tiene que ser mayor o igual que el inverso de la matriz de información de Fisher. Por lo tanto, si los datos contienen más información con respecto al parámetro de interés, la cantidad de información va a aumentar. Y como está inverso, eso quiere decir que la varianza del estimador va a ser menor por la riqueza de información que hay ahí. A partir de esta cota, podemos ver que en las familias de estimadores insesgados vamos a tener esta propiedad.
donde vamos a tener este equilibrio entre la reducción de información que obtenemos de utilizar el estimador versus la muestra completa y al mismo tiempo cómo logramos sintetizar y hacer uso mejor de esa información. En estas familias insesgadas, lo que nos proporciona la cota de Cramer-Rao es un equilibrio entre la reducción y la pérdida de información. Porque recuerden que esta información la podemos condensar enteramente en la matriz de información de Fisher. Y por lo tanto, un estimador que esté utilizando, en el mejor de los casos, la información contenida en los datos, va a tener su varianza igual al inverso de la matriz de información de Fisher. Pero también en caso en que no alcancemos esa cota, podemos comparar que tanto un estimador versus otro se acerca más a esta cota.